Mi suegra millonaria destruyó mi vida y mi carrera solo para humillarme en público. He estado casada con mi esposo, Ramón, de 34, durante 5 años. Incluso mientras escribo esto, mis manos están temblando porque lo que estoy a punto de compartir aún no me parece real. Es el tipo de situación que uno lee en algún drama extraño, no algo que realmente ocurre en tu propia vida. Pero sucedió, y necesito sacarlo de mi pecho porque no sé cómo procesarlo. Tal vez haya alguien allá afuera que haya pasado por algo similar o pueda ayudarme a entender todo esto. Primero, un poco de contexto. Ramón y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho, pero mientras él se convirtió en un gran abogado corporativo, yo me di cuenta de que el área legal no era para mí. Terminé cambiando de carrera y convirtiéndome en orientadora de secundaria, lo cual me encanta absolutamente. Pero siempre ha habido una tensión subyacente entre la familia de Ramón y yo, especialmente con su madre, Patricia, de 58. La familia de Ramón proviene de un dinero antiguo muy serio, de ese tipo en el que todos saben perfectamente qué vino combina con qué plato, y en las cenas formales hay más tenedores y cucharas de los que jamás pensé que existieran. Siempre me he sentido como una extraña en estos eventos, como si tuviera que comportarme perfectamente para encajar. Patricia, en particular, tiene la habilidad de hacerme sentir bajo constante escrutinio, como si estuviera tomando notas mentales de todas las formas en que no estoy a la altura. Así que cuando comenzó a invitarme regularmente a almorzar, pensé que tal vez las cosas finalmente estaban cambiando. Por primera vez en 5 años, sentí que estaba construyendo una relación real con mi suegra. Parecía realmente interesada en mi vida, en mi trabajo y en las cosas que me importaban. Ramón estaba feliz, diciendo que siempre supo que eventualmente conectaríamos. Incluso comencé a esperar con ansias nuestros almuerzos semanales. Me abrí con ella sobre cosas que normalmente mantenía en privado, desafíos que enfrentaba en el trabajo, experiencias personales que me formaron, momentos de duda. Por supuesto, siempre fui cuidadosa de no compartir detalles identificativos de mis estudiantes. Pero sí hablaba sobre mis luchas emocionales, mis triunfos y derrotas, y lo mucho que significaba mi trabajo para mí. Se sentía bien, como si finalmente hubiera encontrado una figura materna en ella. Pero luego pequeñas cosas comenzaron a sentirse extrañas. Al principio no era nada grave, solo pequeños detalles que no me terminaban de cuadrar. Había mencionado algo sobre mi almuerzo con Patricia a Ramón, solo para que él me dijera que ella ya se lo había contado. A veces incluso antes de que yo pudiera decírselo a él misma. Lo dejé pasar, pensando que simplemente estaba emocionada de que estuviéramos acercándonos. Luego, una noche en una cena familiar, Patricia hizo un comentario sobre una estudiante específica a la que había ayudado a superar un momento difícil. Mi corazón se detuvo. Solo le había contado esa historia a ella en privado, y había tenido mucho cuidado de no incluir detalles identificativos. Pero la forma en que ella habló sobre eso, torciendo la historia apenas, me hizo sentir mal. Era como si hubiera absorbido la historia y luego la hubiera reformulado de una manera que me incomodó, como si estuviera jugando con mis palabras. Después de la cena, la enfrenté suavemente sobre eso. Le dije que me incomodaba que repitiera cosas que le había compartido en confianza. Ella simplemente se rió, agitando la mano de manera despreocupada. «Oh, es que tu trabajo me resulta tan fascinante», dijo. «No puedo evitar compartir tus experiencias». La forma en que lo dijo, tan casual, tan despreocupada, me hizo sentir que tal vez estaba exagerando. Así que lo dejé pasar. Pero después, el mes pasado, las cosas se pusieron aún más extrañas. Estaba en un evento benéfico cuando una de las amigas de Patricia, Mercedes, se me acercó con una sonrisa astuta. Se inclinó como si estuviera a punto de contarme un chisme jugoso y dijo, «Patricia tiene una manera tan divertida de contar historias. Las cosas que le has compartido en los almuerzos, realmente sabe cómo hacerlas interesantes». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fingí una risa, fingiendo que no tenía idea de lo que hablaba. Pero por dentro, mi mente no paraba de pensar. ¿Qué exactamente había estado diciendo Patricia? ¿Qué significaba interesante? ¿Se estaba burlando de mí? ¿Torciendo mis palabras? ¿Haciéndome quedar en ridículo? Y luego vino la fiesta de aniversario. Ramón y yo acabábamos de cumplir 5 años de casados, y Patricia insistió en organizar una gran celebración en su club campestre. Fue un evento espectacular. 50 invitados, banquete elegante, todos los colegas de Ramón de su despacho. Todo parecía perfecto. La comida era deliciosa, el ambiente era animado. Y por primera vez, realmente estaba disfrutando. Luego, después de la cena, Patricia se levantó y golpeó su copa.
Tengo una sorpresa especial para la pareja feliz, anunció, con una sonrisa apenas un poco demasiado presumida. Y ahí fue cuando empezó la grabación. Al principio no reconocí lo que estaba escuchando. Era mi propia voz, pero se sentía ajena, como una experiencia fuera de mi cuerpo. Luego las palabras empezaron a entrarme y mi estómago se volvió de piedra. Ella había grabado nuestras conversaciones en los almuerzos, todas, y las había editado cuidadosamente para crear una narrativa torcida, mi confesión vulnerable sobre enfrentar la ansiedad en la universidad, haciendo que pareciera que yo era inestable. Mis historias sobre trabajar con adolescentes problemáticos, torciéndolas para que pareciera incompetente en mi trabajo, anécdotas personales sobre mis padres y su divorcio, manipuladas para pintarme como alguien con un mal pasado. Incluso incluyó cosas sobre Ramón, historias graciosas que él me había contado en confianza, sus momentos vergonzosos en la facultad de Derecho, cosas que solo le mencioné a ella pensando que estábamos creando un lazo. Me quedé sentada ahí, paralizada de horror, mientras mis momentos más personales eran transmitidos a toda una sala llena de personas. Patricia se quedó esperando. Esperando la risa, el juicio, que todos me vieran como ella quería que lo hicieran. Pero luego pasó algo que ella no esperaba. La sala quedó en silencio sepulcral. Entonces Ramón se levantó. Y nunca lo había visto tan enojado en toda mi vida. Su rostro estaba completamente pálido mientras le decía a su madre, delante de todos, que lo que había hecho no solo era moralmente repugnante, sino también ilegal. Vivimos en un estado donde se requiere el consentimiento de ambas partes, lo que significa que es ilegal grabar conversaciones sin que ambos lo sepan. Patricia acababa de admitir públicamente haber cometido un delito. Y Ramón, siendo el abogado que es, dejó muy en claro que él personalmente se encargaría de la demanda en su contra. La expresión presumida de Patricia se hizo pedazos. Ella intentó reírse, llamándolo una broma inofensiva. Pero Ramón no lo permitió. Anunció ante todos que presentaría una demanda contra su propia madre por violación de la privacidad y por daño emocional. La fiesta terminó casi de inmediato. Los invitados se marcharon deprisa, evitando mirar a Patricia a los ojos. El padre de Ramón, Roberto, se quedó allí en silencio, completamente avergonzado. Eso fue hace 3 días. Desde entonces apenas he podido comer o dormir. Ramón ya presentó la documentación inicial de la demanda y está en contacto con los especialistas en privacidad de su despacho. Patricia no ha dejado de llamarme, dejándome mensajes de voz que van desde disculpas llorosas hasta acusaciones furiosas de que estoy poniendo a su hijo en su contra y no sé qué hacer. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo aceptas que lo que pensaste que era intimidad emocional era en realidad alguien recopilando munición para humillarte? ¿Cómo enfrento a esta gente en futuras reuniones familiares? ¿Debería animar a Ramón a retirar la demanda por el bien de la paz familiar? Me siento perdida. Actualización 1. Antes que nada, solo quiero decir gracias. El apoyo, la validación y la amabilidad que he recibido de todos han significado más de lo que puedo expresar con palabras. Me sentía tan perdida e insegura, preguntándome si de alguna manera estaba exagerando. Pero leer sus comentarios me hizo darme cuenta de que no estoy loca por sentirme así. Lo que hizo Patricia fue cruel, calculado y profundamente malo. Y ahora todo está empezando a desmoronarse de formas que nunca imaginé. Mucho ha pasado en las últimas 48 horas, y siento que apenas estoy tratando de procesarlo todo. Cada vez que creo que no puede ponerse peor, o que finalmente entiendo el panorama completo, algo nuevo sucede que me deja en shock otra vez. Ayer por la mañana recibimos una carta del abogado de Patricia. Al parecer, ella contrató a alguien de una firma competidora a la de Ramón, lo cual honestamente es tan típico de Patricia. La carta claramente tenía la intención de intimidarnos, de asustarnos para que dejáramos todo. Argumentaba que yo no tenía expectativa de privacidad en un restaurante público, y que las acciones de Patricia estaban de alguna manera protegidas bajo algún argumento oscuro de libertad de expresión. Ramón leyó la carta, parpadeó y luego literalmente se echó a reír. Y dijo que era posiblemente la defensa legal más débil que jamás había visto. Tomen en cuenta que esto viene de un abogado corporativo que lleva casos de alto riesgo todo el tiempo. Ni siquiera le preocupó en lo más mínimo. Me explicó que aunque hubiéramos estado en un lugar público, eso no significa que Patricia tuviera derecho a grabarme en secreto, editar mis palabras y humillarme públicamente. Aún existen leyes sobre consentimiento, difamación y privacidad que aplican. What the Treasure cruzó tantas líneas que su argumento es básicamente inútil. Pero entonces, anoche, algo pasó que jamás vi venir. Roberto, el papá de Ramón, apareció en nuestra casa, totalmente de improviso. Me sorprendió verlo.
se veía incómodo. Casi como si no quisiera estar allí, pero supiera que tenía que hacerlo. Se sentó, dudó un segundo, y luego dijo que necesitaba hablar. Y lo que nos contó me dejó atónita. Admitió que Patricia venía haciendo cosas así por años. Años. No solo conmigo, no solo con la familia, sino con amigos, conocidos, incluso socios de negocios. Tenía el hábito de grabar a la gente sin que lo supieran, guardar conversaciones, torcerlas como quería, y luego usarlas como palanca cuando le convenía. Había hecho esto una y otra vez, y de alguna manera nadie había podido detenerla. Y entonces Roberto admitió algo más, algo que me rompió el corazón por él. Nos dijo que durante años la había estado encubriendo. Cada vez que cruzaba una línea, él arreglaba las cosas. Cada vez que dañaba a alguien, él buscaba la manera de justificarlo o de inventar excusas para su comportamiento. Pasó tanto tiempo tapando sus errores, fingiendo que todo estaba bien, que ya era algo automático. Pero esta vez fue diferente. Ver lo que me hizo a mí, alguien que genuinamente intentó tener una relación con ella. Alguien que solo quería ser parte de la familia, fue su punto de quiebre. Dijo que ya no podía ignorarlo. No podía seguir fingiendo que, así es Patricia. Luego nos dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo que se iba a mudar, al menos por ahora. Le había dicho a Patricia que necesitaba ayuda profesional, que sus acciones no eran normales y que no iba a seguir observando cómo destruía a la gente. No sabía si ella le haría caso, pero finalmente había llegado a su límite. Ramón y yo nos quedamos sentados, totalmente atónitos. O sea, siempre supimos que Patricia era controladora. Tenía sus formas de conseguir lo que quería, de manipular las situaciones a su favor. Pero esto era de otro nivel. Y entonces Roberto dejó caer otra bomba. Hace años, Patricia grabó en secreto una conversación entre él y su socio de negocios. La usó en una disputa legal, torciendo sus palabras para obtener alguna ventaja. Él sabía que era manipuladora, sí, pero jamás pensó que llegaría tan lejos. Y definitivamente nunca creyó que haría algo así contra su propia familia. Apenas podía respirar. Y luego nos dijo algo que me puso la piel de gallina. Patricia está perdiendo el control. Se niega a admitir que hizo algo malo. Está llamando a parientes, cambiando la versión de la historia y tratando de quedar como la víctima. Pero debido a que la fiesta de aniversario fue tan pública, esta vez la gente no le cree. Demasiadas personas vieron lo que hizo. Demasiada gente oyó esa grabación con sus propios oídos. La tía de Ramón incluso le dijo que Patricia estaba absolutamente furiosa. Furiosa de que la gente la esté criticando. Furiosa porque no está recibiendo la simpatía que esperaba. Y furiosa porque su pequeña broma no salió como quería. Y eso es lo que más me afecta. Ella aún no cree que haya hecho nada malo. Aún cree que estaba justificada. Aún piensa que es la víctima. No entiendo cómo alguien puede ser tan incapaz de autorreflexión, tan completamente reacia a responsabilizarse por sus actos. Cada vez que intento comprenderlo, me siento aún peor. Mientras tanto, Ramón no pierde tiempo. Ya está avanzando con la demanda. Los especialistas en privacidad de su firma han revisado las grabaciones y confirmaron lo que ya sabíamos. Patricia está en serios problemas legales. Están reuniendo más pruebas. Y ahora que Roberto admitió que ella tiene un largo historial de comportamiento así, nuestro caso es aún más fuerte. Ni siquiera sé cómo sentirme. Traicionada. Humillada. Agotada. Pero creo que lo peor de todo esto es que no sé si alguna vez volveré a confiar en la familia de Ramón. Durante 6 meses, Patricia me hizo sentir que finalmente era parte de la familia. Como si le importara. Como si quisiera conocerme de verdad. Y ahora, me doy cuenta de que solo estaba recopilando información, guardándola hasta el momento perfecto para usarla contra mí de la manera más cruel posible. Ramón ha sido mi apoyo en todo esto. Me asegura todos los días que nada de esto es culpa mía. Que Patricia es la única responsable. Que no merezco nada de esto. Incluso ha hablado de cortar la relación con ella por completo. Algo que nunca imaginé que sucedería. Pero ahora mismo, no veo otra opción. No sé qué viene después. Pero sí sé una cosa. No me pienso rendir. Patricia se metió con las personas equivocadas. Y ahora, va a enfrentar las consecuencias. Actualización 2. No sé ni por dónde empezar.
Toda esta situación se ha salido tanto de control, tanto más allá de cualquier cosa que alguna vez pude imaginar, que siento que estoy viviendo en una especie de pesadilla retorcida. Cada vez que creo que no puede empeorar, Patricia encuentra la forma de demostrarme que estoy equivocada. Después de que Roberto se fue, ella tuvo un colapso total. Y cuando digo colapso, me refiero a una explosión total, sin frenos, a gran escala. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó ayer. Llegó a mi trabajo en medio del día mientras yo estaba trabajando. Y no llegó en silencio, ni intentó hablar conmigo como una persona racional. No. Patricia decidió armar un espectáculo absoluto frente a mis estudiantes y mis compañeros de trabajo. Comenzó a gritar como una loca. Señalándome, gritando a todo pulmón que le había robado a su hijo. Que también le había robado a su marido. Que había destrozado a su familia y arruinado todo. Fue como algo sacado de una mala película. Me quedé parada, completamente inmóvil, mientras la sala entera quedaba en silencio. Mis estudiantes, algunos de los cuales son apenas adolescentes, estaban allí de ojos abiertos, sin saber qué hacer. Mis compañeros de trabajo se veían igual de atónitos. Fue humillante, aterrador y totalmente surrealista, todo al mismo tiempo. La escuela no tuvo opción más que llamar a la policía. Tuve que quedarme ahí delante de todos y ver cómo oficiales uniformados escoltaban a mi suegra fuera de la escuela como si fuera una criminal. Y en ese momento, creo que algo dentro de mí simplemente se quebró un poco. Aún ahora, todavía me siento temblorosa. Tuve que tomarme unos días personales solo para lograr procesar todo lo que pasó. La directora ha sido increíblemente amable y solidaria. Pero no puedo sacudirme esta horrible sensación, esta violación profunda de ver mi vida personal arrastrada brutalmente a mi mundo profesional. Trabajo muy duro para crear un ambiente seguro y profesional en la escuela. Un lugar donde mis estudiantes puedan venir y aprender sin distracciones ni dramas. Y ahora, por el comportamiento completamente desequilibrado de Patricia, ese espacio se siente manchado. No paro de revivir la escena en mi cabeza. La forma en que chilló mi nombre, la furia en sus ojos. Como mis estudiantes se quedaron ahí, paralizados, sin saber qué hacer. Y lo peor es que esto ni siquiera acaba aquí. Tan pronto como Ramón escuchó lo que pasó, no perdió ni un segundo. Inmediatamente solicitó una orden de restricción temporal. Y afortunadamente, la concedieron esta mañana. Así que al menos ahora hay una barrera legal. Y si alguna vez intenta algo así otra vez, estará en serios problemas. Pero eso no basta para Patricia. Ahora ha llevado las cosas al Internet. Descubrimos que ha estado publicando clips editados de nuestras conversaciones anteriores. Conversaciones grabadas en secreto, cabe aclarar, y torciendo mis palabras para hacerme quedar como una persona manipuladora y malvada. Está escribiendo publicaciones larguísimas y llenas de rabia sobre cómo destrocé a su familia, haciéndose pasar por la víctima en todo esto. Es completamente enfermizo. Y lo más aterrador, está llegando a la gente. Ya hay familiares lejanos y viejos amigos suyos que se están dejando llevar por su versión, dejándole comentarios y mostrando simpatía. Y aunque la gran mayoría ve sus mentiras, saber que ella es capaz de este nivel de difamación, de esta destrucción tan calculada, me revuelve el estómago. ¿La única pequeña ventaja en todo esto? En realidad está ayudando a nuestro caso legal. Varios de los socios de Ramón en su despacho se han ofrecido a ayudarnos sin cobrar nada. Porque están igual de horrorizados por su comportamiento que nosotros. Han estado recogiendo todo lo que publica, cada clip editado, y preparándolo como evidencia. Patricia, en su furia, básicamente está construyendo el caso en su contra. Y aún con toda esta acción legal, sigo sintiéndome inquieta. El hecho de que realmente haya aparecido en mi trabajo, de todos los lugares, prueba lo inestable que se ha vuelto. Y me pregunto, si es capaz de llegar tan lejos, ¿de qué más será capaz? El equipo de seguridad de la escuela está completamente al tanto de la situación. Y la directora me ha asegurado que si Patricia pone un pie de nuevo en el campus, será arrestada de inmediato. Eso debería hacerme sentir más segura. Debería darme algún tipo de alivio. Pero honestamente, solo me pone increíblemente triste. Triste por estar en esta posición. Triste por necesitar protección legal contra mi propia suegra. Triste porque alguien que se suponía era mi familia, se ha convertido en esto. Y, por supuesto, Patricia no se detiene ahí. Acabamos de enterarnos de que ha estado contactando a medios locales, intentando que publiquen su versión de los hechos. Ha estado contando a quien quiere escuchar que Ramón y yo la estamos enjuiciando sin razón alguna.
Que he lavado el cerebro de su hijo para que la abandone y que ella es la verdadera víctima de todo esto. Afortunadamente, hasta el momento, ninguno de los principales noticieros la ha tomado en serio. Pero solo saber que está dispuesta a llegar tan lejos para destruir mi reputación públicamente, para pintarme como un monstruo, da escalofríos. Mientras tanto, Roberto sigue distanciándose de ella. Llamó a Ramón hoy mismo y le reveló que ya está consultando a un abogado de divorcio. Admitió que las acciones de Patricia, a lo largo de los años, lo han llevado al límite. Y que este último episodio, presentarse en mi trabajo y armar semejante escena, fue la gota que colmó el vaso. Me da algo de lástima por él. Pasó décadas casado con una mujer que manipula, engaña y controla a todos a su alrededor. Pasó años inventando excusas para ella, cubriendo sus desastres, intentando lograr una paz donde no la había. Y ahora, finalmente, está viendo que nunca cambiará. Pero sobre todo, me siento aliviada. Aliviada de que por fin alguien más la esté haciendo rendir cuentas. Aliviada de que, por primera vez en mucho tiempo, Patricia está enfrentando verdaderas consecuencias por lo que ha hecho. A pesar de todo, Ramón y yo intentamos mantenernos fuertes. Hay días en los que parece imposible. Ha habido noches en las que simplemente me quiebro por el puro cansancio emocional de todo esto. De estar siempre en guardia, siempre preguntándome qué hará después, siempre teniendo que defenderme ante sus mentiras. Pero me niego a dejar que arruine nuestras vidas. Ha cruzado demasiadas líneas. Ha lastimado a demasiada gente. Y ahora por fin está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. No sé cómo terminará esto. Pero sí sé una cosa. No voy a dejar que gane. Actualización 3. Todavía intento asimilar todo lo que pasó hoy. Justo cuando creía que esta situación no podía volverse más loca, Patricia encontró la manera de llevarlo a otro nivel. Ya debería estar acostumbrada, pero de alguna manera todavía logra sorprenderme. Esta mañana, de la nada, el abogado de Patricia se puso en contacto. Pero en lugar de su enfoque agresivo habitual, haciendo exigencias, amenazas y tratando de intimidarnos, esta vez prácticamente suplicaban una reunión. Me tomó completamente desprevenida. ¿Por qué ese cambio repentino? ¿Por qué la desesperación? Al principio no tenía sentido. Y luego nos enteramos. Al parecer, Patricia había estado haciendo de las suyas tras bambalinas. Había grabado en secreto conversaciones con varios socios de la firma de sus propios abogados. Sí, con la gente que se supone que debía defenderla. Y luego intentó usar esas grabaciones para amenazarlos. Básicamente, estaba chantajeando a su propio equipo legal. No sé qué pensaba que iba a suceder, pero obviamente, le salió todo al revés. La firma cortó toda relación con ella de inmediato. Retiraron su representación y dejaron muy claro que no querían tener absolutamente nada que ver con ella nunca más. Cuando escuché esto, me quedé atónita. Una cosa es manipular a tu propia familia, invadir la privacidad de las personas cercanas a ti, pero hacerlo con la gente que se supone debe estar de tu lado. ¿Cómo no vio que solo lograría empeorar las cosas? ¿De verdad creía que podía controlar a todos para siempre? Cuanto más aprendo sobre el comportamiento de Patricia, más me parece que ha estado viviendo en una realidad propia y distorsionada, donde realmente se cree capaz de manipular y dominar a quien quiera. Ha jugado estos juegos mentales durante tanto tiempo que tal vez, de alguna manera, se convenció a sí misma de que era intocable. Pero ahora todo se le viene abajo. Y luego, como si eso no fuera suficiente, Roberto soltó una bomba aún mayor. Desde que se mudó se ha pasado revisando los archivos de la computadora compartida, tratando de entender en qué se había visto envuelto todos estos años sin saberlo. Y lo que encontró es más que perturbador. Descubrió carpetas, cientos de ellas, llenas de conversaciones grabadas. Décadas enteras. Algunas van hasta la época en que Ramón estaba en la secundaria. Patricia había estado grabando conversaciones privadas durante años. Y no solo grabaciones de familiares. Había grabaciones de Ramón hablando con amigos, con exnovias, hasta con su terapeuta. Eso fue especialmente duro. Durante el encierro, Ramón tuvo terapias por teléfono porque no podía ir en persona. Eran conversaciones que debían ser seguras, confidenciales. Momentos donde podía ser completamente honesto sobre sus pensamientos y sentimientos, sin miedo a ser juzgado. Pero Patricia las había grabado. Había estado escuchando a escondidas los momentos más vulnerables y privados de su propio hijo. No puedo ni poner en palabras lo violador que es eso. Esto no es solo sobreprotección materna. Esto no es solo ser controladora. Esto es algo totalmente distinto.
Es como si estuviera recolectando material para chantajear. Como si estuviera acumulando secretos que pudiera usar en contra de la gente cada vez que necesitara ventaja. Y ahora que todo ha salido a la luz, queda claro que Ramón y yo no somos las únicas víctimas. Ramón no perdió tiempo. Se puso enseguida en contacto con la fiscalía y ya está trabajando con ellos para presentar cargos criminales. Esto ya va mucho más allá de una simple disputa familiar. Patricia ha cruzado la línea hacia un delito grave y está a punto de enfrentar verdaderas consecuencias. ¿Y lo más increíble? No somos los únicos buscando justicia. Desde que se supo, más y más personas han salido a hablar. Amigos, familiares lejanos, incluso excompañeros de trabajo, compartiendo sus propias historias sobre cómo Patricia los espiaba o manipulaba. Algunos tienen grabaciones de las que ni siquiera sabían hasta ahora. Es como si se hubiera roto una presa y la gente finalmente hablara de lo que hizo. Mientras tanto, Roberto ya ha presentado la demanda de divorcio. Está completamente harto de ella. Ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con esto nunca más. Y honestamente, no lo culpo. Pasó décadas casado con una mujer que manipula y controla a todos los que la rodean, que lleva años espiando, mintiendo y torciendo la verdad para su beneficio. Y ahora que finalmente lo ve tal como es, está haciendo todo lo posible por ayudar. Ha entregado todas las pruebas que encontró, años de grabaciones secretas, correos electrónicos, documentos, todo. Viendo hacia atrás, ni siquiera puedo imaginar lo agotador que debió ser para él tener que cubrirla constantemente, inventar excusas para su comportamiento, arreglar las cosas cada vez que cruzaba la línea. Pero esta vez ella fue demasiado lejos. Y ahora él está harto. A pesar de todo, no voy a pretender que estoy bien. Sigo luchando con todo esto. La traición, la humillación pública, el puro agotamiento de lidiar con esto. Es abrumador. Algunos días siento que me ahogo en ello. Pero también llegué a un punto donde ya no solo estoy herida. Estoy enojada. No solo por mí. Estoy enojada por todas las personas a las que lastimó a lo largo de los años, por todas las maneras en que manipuló y controló a la gente a su alrededor. Estoy enojada de que alguien que se suponía era mi figura materna, que fingía preocuparse por mí, solo me estaba usando todo el tiempo. Toda esta pesadilla está lejos de terminar. Aún quedan batallas legales, tanto por resolver y procesar. Pero por primera vez en meses, siento que la verdad finalmente está saliendo a la luz. Y no voy a dejar que Patricia me arrebate eso. Sé que esto no ha terminado. Nos queda un largo camino con juicios y procedimientos. Pero por primera vez desde que empezó esta pesadilla, siento que finalmente puedo respirar. La verdad salió a la luz. No estoy exagerando. No estoy imaginando cosas. Y lo más importante, no estoy sola. Si hay algo rescatable de todo esto, es que Ramón y yo estamos poniendo fin a un ciclo de abuso que al parecer llevaba años ocurriendo. Muchos me han preguntado si alguna vez nos reconciliaremos con Patricia. Honestamente, no tengo idea. Ahora mismo, no puedo imaginar confiar en ella de nuevo. Ramón no quiere saber más de ella. Tal vez algún día, si realmente cambia, si de verdad busca ayuda, y cuando terminen todas las batallas legales, tal vez en ese momento lo pensemos. Pero esa es una decisión para el futuro. Por ahora, me concentro en sanar y seguir adelante junto al increíble sistema de apoyo que tengo y que ni siquiera sabía que estaba allí. Mi hijo rechazó el viaje de sus sueños porque su hermanastro siempre le arruina cada momento especial. Pasé 2 años ahorrando $15,000 para llevar a mi hijo de viaje en sus primeras vacaciones de verdad. Pero cuando le dije que su hermanastro también vendría, se quedó callado y dijo que ya no quería ir porque su hermanastro rico siempre consigue todo. He estado casado con mi esposa por 13 años. Tengo un hijo, de 18, y ella tiene un hijo que acaba de cumplir 19. Cuando eran más pequeños, los chicos eran muy cercanos, pero poco a poco se fueron distanciando al hacerse mayores. Creo que gran parte de eso fue la diferencia económica entre lo que yo podía dar y lo que el padre biológico de mi hijastro, que es muy rico, podía darle a él. Mi hijastro tuvo una infancia en la que podía ir frecuentemente a mini vacaciones, participar en actividades caras, tener cosas mejores, todo eso. Mi hijo no tuvo esas oportunidades. Compartía la custodia de mi hijo con su mamá hasta que ella falleció hace 6 años. Entre los dos, hicimos todo lo posible para darle buenos recuerdos, aunque no podíamos igualar lo que el lado de mi hijastro podía costear. A medida que crecieron, mi hijo se fue dando cuenta de esa diferencia.
Siempre traté de asegurarle que no era culpa de su hermanastro y que diferentes familias solo tienen distintos recursos. Pero nunca logré que esa sensación se fuera completamente. Su relación nunca se volvió hostil ni nada así. Todavía hablan, pero ya no son cercanos. Durante el verano entre el segundo y tercer año de preparatoria de mi hijo, por fin recibí un aumento de sueldo que llevaba mucho tiempo esperando. Decidí que quería hacer algo especial. Comencé a ahorrar durante más de 2 años para unas vacaciones reales, algo que mi hijo nunca había tenido oportunidad de vivir. En ese tiempo, logré ahorrar más de $15,000. Originalmente, el viaje se planeó como un viaje familiar con los 2 chicos. Reservé una cabaña por una semana durante las vacaciones de invierno, del 13 al 20 de diciembre. Ambos chicos ya están en la universidad. Mi hijastro termina los exámenes finales el 8, mi hijo el 11. Así que el tiempo era perfecto. Mi esposa ya le había dicho a su hijo sobre el viaje antes de que yo pudiera decírselo al mío, así que él ya sabía que estaba incluido. Reservé todo a mediados de noviembre y planeaba decirle a mi hijo cuando todo estuviera listo. Cuando finalmente le dije a mi hijo, se iluminó. No podía dejar de sonreír. Sería su primer viaje real, la primera vez que viajaría lejos de nuestro estado. No paraba de darme las gracias. Me sentí tan orgulloso de por fin poder darle algo así. Pero luego mencioné que su hermanastro también vendría y su expresión cambió inmediatamente. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que pensó que el viaje sería solo conmigo, con él y su madrastra. O solo conmigo y con él. No pensó que su hermanastro vendría. Me dijo que siente que cada vez que finalmente consigue algo especial, al final no es solo para él, porque su hermanastro siempre ha tenido muchas oportunidades y esto era lo único que pensó que sería solo para nosotros. Siendo justos, la mayoría de las salidas pequeñas a lo largo de los años fueron solo él y yo. Mi hijastro fue algunas veces, no siempre, pero entendí lo que quería decir. Esto era algo que nunca había tenido antes y quería experimentarlo sin sentirse opacado. Le dije que no me parecía bien excluir a mi hijastro. Es un viaje familiar y él es el hijo de mi esposa. Además, todo ya estaba reservado. Cancelar o cambiar significaría perder una buena cantidad de dinero. Mi hijo al final forzó una sonrisa y dijo que estaba bien. Unos días después me escribió y dijo que en realidad no quería ir. Me dio las gracias por planearlo pero dijo que prefería quedarse en casa. Le llamé de inmediato. Insistió en que no era por su hermanastro, pero cuanto más hablamos, más claro quedó que sí era por eso. Siente que no será feliz si va su hermanastro y no quiere arruinarle el ánimo a todos. Después de recibir ese mensaje, le pregunté a mi esposa cómo se sentiría si el viaje se volvía solo para padre e hijo. Se molestó mucho al principio. Dijo que sería un error sentar ese precedente y hacer que fuera normal excluir a miembros de la familia de los viajes. Le expliqué que el viaje salió mucho más barato de lo que pensábamos y que el dinero sobrante podría usarse para un viaje familiar después, así todos podrían disfrutar algo especial también. Le dije que además me daba tristeza porque mi hijo literalmente nunca pide nada y no quería decepcionarlo ya que en verdad había planeado este viaje pensando en él. Me dijo que estaba de acuerdo con el plan, aunque seguía incómoda, especialmente porque su hijo ya sabía del viaje original y ahora estaba molesto al saber que no podría ir. Actualización 1. Después de leer los comentarios, hablé más con mi hijo sobre el tema. Aún así no quiso ir al viaje. Intentamos resolverlo pero se mantuvo firme, así que mi esposa, mi hijastro y yo fuimos sin él. Pensé que tal vez podría usar el dinero extra para hacer algo solo para el después o seguir ahorrando para el verano. La pasé bien en el viaje, pero en realidad me hizo falta tenerlo conmigo. Me mantuve en contacto mientras estuvimos fuera y sabía que él estaba quedándose con mis padres. Cuando regresamos, seguía sin volver a casa. Lo llamé para preguntar cuándo regresaría y me dijo que se quedaría con sus abuelos hasta que empezaran las clases. Pasamos la Nochebuena con la familia de mi esposa y luego viajamos a casa de mis padres el día de Navidad, donde estaba él. La mayor parte del tiempo se quedó en la habitación de invitados. Intenté hablarle, él me respondía pero lo mínimo. Me dijo que estaba bien. Intenté darle dinero por Navidad. Me dio las gracias pero me dijo que no lo quería. Le mandé un mensaje el día después de Navidad porque me sentía herido y no quería que pensara que estaba tratando de molestarlo.
Incluso le ofrecí otra vacación solo para él y para mí, pero lo rechazó. Me contó que de niño a veces sentía resentimiento y celos de su hermanastro. Cuando planteé el viaje como algo especial para él, se dio cuenta de que en realidad no era solo para él. Ver cómo el papá de su hermanastro siempre le daba experiencias y cosas, él solo quería uno de esos momentos para sí mismo. Algo que fuera completamente solo para él, solo conmigo, sin tener que compartir. Dijo que solo quería que viviéramos algo primero, algo que fuera suyo. Porque crecer había sido difícil, su hermanastro solía irse de viaje seguido, tener celebraciones de cumpleaños, viajes de Navidad y otras salidas, y a nadie le importaba cómo se sentía él. Dijo que le dolía mucho crecer viendo que todo eso pasaba mientras él no tenía las mismas oportunidades. Me habló de cómo incluso en sus cumpleaños o cuando sus abuelos lo llevaban a un parque acuático, su hermanastro siempre tenía que ir también. Nunca entendía por qué a él siempre lo obligaban a compartir las experiencias mientras que su hermanastro hacía otras cosas sin él. Quería algo que pudiera llamar suyo. Un momento solo para él. Cuando le hablé del viaje, mucha de la felicidad que sintió al principio fue porque pensó que finalmente sería algo solo para él. Pero luego se enteró de que su hermanastro estaría ahí y eso le quitó la ilusión. Reconoció que estaba enojado cuando se fue a casa de mis padres, pero mi mamá le dijo que usara ese enojo como motivación para la escuela. Ahora planea enfocarse en los estudios para poder darse esos viajes bonitos en el futuro y eso significará más para él. Dijo que está bien con no hacer nada conmigo en este momento y que está enfocado en el futuro, esperando poder costearse las cosas que quiere. Dijo que no quería sentir que es mi segunda opción. No sé. Me siento lastimado y culpable. Me preocupa haber arruinado mi relación con él y no sé cómo arreglarlo. Mi cuñada destruyó su vida y mi reputación solo porque mi bebé se parece a su prometido. Hace 2 semanas, tuve a mi primer bebé, mi hijo. Mi esposo y yo hemos estado juntos durante los últimos 6 años y llevamos 2 años de casados. Así que hemos conocido a las familias del otro durante bastante tiempo. Y conozco a su hermana, que se llama Raquel, desde hace bastante. Raquel y yo realmente no tenemos una relación muy cercana, pero somos cordiales entre nosotras. Así que todo lo que ha pasado últimamente ha sido un shock para todos nosotros. Hace 2 semanas, cuando nació mi hijo, ambas familias vinieron a visitarnos y estuvieron con nosotros durante el parto y todo eso. Incluso en ese entonces, todo era bastante normal. Pero, hace un par de días, invitamos a su familia a cenar y fue ese día cuando las cosas salieron realmente mal. Al principio le estábamos pasando bien, pero de repente, Raquel empezó a actuar muy diferente. Se salió de la habitación para tomar aire por unos minutos, pero no regresó. Su prometido, Román, la siguió. Y luego, unos minutos después, escuchamos voces gritando, intentamos ignorarlo, pero luego Román y Raquel vinieron a la sala y Román simplemente se fue después de decir que no podía lidiar con esas tonterías. Era evidente que estaba muy molesto por algo, y hasta Raquel estaba llorando. Después de que él se fue, le preguntamos qué pasaba, y entonces simplemente se volteó y empezó a acusarme de arruinarle la vida y de haberle arruinado todo. Me llamó egoísta y me llamó infiel. Nada de eso tenía sentido porque yo no tenía ni idea de qué hablaba. Mi esposo tuvo que calmarla un poco porque estaba totalmente histérica. Y entonces la verdad salió. Por alguna razón, no sé por qué, se había metido en la cabeza que yo había tenido una aventura con Román y que el bebé era suyo porque se parecía mucho a él. Déjenme decirles, eso es un montón de tonterías y creo que también es un poco racista. Resulta que Román y yo somos latinos, y claro que va a haber algún tipo de semejanza porque somos la misma etnia y mi hijo también es mitad latino. Eso es todo. No hay nada más. Y no creo que mi hijo se parezca en nada a Román, excepto quizá el color de piel, y ni siquiera es tan similar. Fue una acusación enorme sin nada que la respalde. Estaba furiosa de que ella dijera algo así. Estaba a punto de pelearme con ella por eso, pero mi esposo me detuvo porque sentía que algo raro le pasaba en ese momento. Me dijo que hablarle y tratar de razonar con ella sería inútil en ese momento. Así que cuando ella estaba haciendo un berrinche en la sala, solo su familia le hablaba. Yo no dije nada porque sabía que no tenía sentido, viendo cómo se estaba comportando. Dejé a mi esposo y a sus padres con ella, y ella seguía gritando, así que me fui de la habitación con mi bebé y no salí hasta que se fueron. Cuando se fue, mi esposo me contó que aparentemente Raquel quería que nos hiciéramos una prueba de paternidad para probar que mi hijo no era hijo de Román, porque si no, no iba a seguir adelante con la boda y la iba a cancelar.
Eso fue exactamente lo que le había dicho a Román y por eso estaban peleando antes, y por eso él se fue furioso. Al escuchar de que fue la pelea, no culpo a Román por irse porque fue muy insultante, no solo para él, sino también para mí. Mi esposo me dijo que no era necesario que hicieran nada de esto. No tenía por qué hacerme una prueba de paternidad solo para demostrarle algo a Raquel porque era muy claro que a ella le pasaba algo. No tenía por qué preocuparme por esto porque claramente no era mi culpa. Pero le dije que sí iba a hacerme esa prueba y que le iba a mandar los resultados, y que me iba a asegurar de que supiera lo equivocada que estaba. Para ser sincera, ese día me sentí realmente humillada y no lo iba a dejar pasar. No me importaba que ella estuviera pasando por algo o lo que fuera. Odié la insinuación de que yo tenía algo con Román y que el bebé no era hijo de mi esposo y que yo le había sido infiel. Todo era sin fundamento. Ella solo estaba siendo insegura por alguna razón, y yo no podía soportar eso. Así que decidí hacerme la prueba de paternidad. Ayer me dieron los resultados y, obviamente, se comprobó que el bebé es hijo de mi esposo. Él y yo enviamos una copia de los resultados a Raquel y a Román. Román no respondió, pero ella sí. Nos contactó, al menos lo intentó. Nos empezó a llamar y mandar mensajes, pero no respondimos porque para entonces ya me había dado cuenta de que no quería hablar con ella. Y porque yo no quería hablar con ella, mi esposo tampoco quería tener nada que ver con ella. Además, hablamos con mi suegro sobre todo esto y nos dijeron que ahora mismo es mejor dejarla sola porque algo le está pasando. Así que seguimos su consejo. No le hablamos y ella seguía llamando y mandando mensajes, pero no le contestamos. Y ella decidió venir a nuestra casa a las 11 de la noche. Empezó a tocar el timbre desesperadamente y gritaba histéricamente afuera de la puerta. Fue bastante alarmante. No queríamos que nos hiciera pasar vergüenza frente a los vecinos, especialmente porque era tarde en la noche. Así que decidí abrirle la puerta para al menos hablar dentro de la casa y que no hiciera todo ese escándalo en público. Tuvimos que calmarla porque el bebé estaba dormido y no queríamos que se despertara. Eventualmente, logró calmarse un poco y bajó la voz, pero aún así estaba bastante histérica y nos rogaba que habláramos con Román y que hiciéramos algo. Decía que estuvo mentalmente mal hace unos días, y aparentemente le diagnosticaron trastorno bipolar, lo cual me parece muy triste por ella, pero no sé qué podemos hacer en esta situación. Parece que después de recibir los resultados de la prueba, decidió buscar a Román y pedirle perdón, porque después de la pelea en nuestra casa no habían hablado. Cuando Román se fue, seguramente volvió a su departamento porque para cuando Raquel llegó, algunas de sus cosas ya no estaban y él tampoco estaba. Pero ella no trató de contactarlo entonces. Todavía estaba enojada con él, aunque también se arrepintió de su comportamiento. En fin, los días después de la pelea, no tuvieron contacto y ella tampoco intentó contactarlo. Ahora que sabe que estaba equivocada, quiere volver con él, pero no puede encontrarlo y cree que la bloqueó, lo que probablemente es cierto, y ahora quiere nuestra ayuda para recuperarlo. Pero estoy bastante segura de que él no está interesado, porque si yo fuera Román, tampoco lo estaría. Anoche fue bastante difícil lograr que se calmara y se fuera. Sentí algo de lástima por ella porque nos contó de su diagnóstico, pero al final realmente no es culpa nuestra. Eso puede ser una explicación pero no una excusa para su comportamiento, porque fue horrible para todos y realmente no creo que le debamos ninguna ayuda. Ella se metió en esto sola y debe afrontarlo sola. Aún así, me siento un poco mal por no ayudarla. Eso es solo por su condición mental, nada más. ¿Soy yo la mala por no querer ayudar a mi cuñada a volver con su prometido? Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y muchas cosas han pasado desde entonces. Pero antes que nada, gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me apoyaron. De verdad, muchas gracias por eso. Ahora, avanzando a lo que pasó. Las cosas con Raquel no van nada bien ahora. Es como si ella estuviera en un lado y el resto de la familia en otro. Y honestamente, no tiene a nadie más que culpar más que a sí misma. Después de que nos visitó gritando y llorando histéricamente tratando de que la ayudáramos a volver a contactar a Román, ya no volvimos a comunicarnos con ella porque, sinceramente, no teníamos nada que decirle. Leí las respuestas a mi publicación y sé que esto no es mi culpa. Me siento mal por su condición mental o lo que sea, pero realmente no es mi responsabilidad. Como dije, es una explicación, no una excusa. Mi esposo y yo hablamos y acordamos que ahora mismo lo mejor es dejar la situación así y que ella lo resuelva como quiera. También lo hablamos con sus padres y piensan igual porque esto es entre ella y Román. No entiendo por qué vino a nosotros si ni siquiera tenemos una relación muy cercana con él. Él es su prometido, esa es la única relación que tenemos.
Si él no quiere hablar con ella, no es algo que podamos controlar, aunque quisiéramos. No creo que haya nada que pudiéramos hacer para ayudarla. La única razón por la que no hicimos un mayor drama fue por su condición mental, solo por eso. Todo esto salió a la luz de una manera muy fea y ella debió habérnoslo contado antes, pero no lo hizo. Esa fue su elección personal, la cual respetamos, pero es nuestra decisión no involucrarnos. Eso es lo que ella debió haber respetado. Pero no lo hizo. Nos dio unos días, siguió tratando de contactar a todos nosotros, pero al no obtener respuesta, se fue creando más drama. Eso es algo que nadie de nosotros quería. No solo fue contra mi esposo y yo, lo que al menos sería entendible, sino que metió a sus padres en esto sin razón alguna, aunque ellos no hicieron ni dijeron nada. Decidió publicarlo todo en Facebook y yo no tengo idea de qué esperaba lograr con todo esto. No es como si la gente de repente fuera a ponerse de su lado solo por su diagnóstico, porque al final del día, lo que dijo e hizo fue problemático y estuvo mal. Y lo más curioso es que si realmente quería simpatía, debió haber publicado solo sobre su diagnóstico y omitido la parte donde ella es el problema. Por alguna razón, decidió ser completamente honesta en su publicación, lo cual por un lado aprecio. Pero eso la arruinó porque publicó lo que pasó y lo contó todo honestamente. Ahora la gente obviamente está en su contra y le piden que nos pida disculpas en vez de publicar cosas así y ponernos más en su contra. Toda la familia tiene claro que esto no es culpa nuestra. Toda la familia ha dicho lo mismo, que nosotros no tenemos la culpa de esto. Y tenga lo que tenga, trastorno bipolar o lo que sea, no puede echarnos toda la culpa a nosotros. Su comportamiento estuvo completamente fuera de lugar y Román tenía toda la razón al irse por lo que ella dijo. Era innecesario, y es sorprendente que incluso después le hayamos hecho la prueba de paternidad y le hayamos enviado los resultados y todo eso, porque no tendríamos por qué haberlo hecho, ya que fue humillante e insultante. Ahora, encima, decidió hacerlo público y solo se está haciendo daño a sí misma. Eso es lo que la mayoría ha comentado, pero aún así, ella no ha quitado la publicación, solo ha desactivado los comentarios y nos ha bloqueado. Así que no tenemos idea de qué más está pasando. Hay familiares que nos mandan capturas de pantalla y, hasta que apagó los comentarios, todos nos apoyaban. No hemos dicho nada porque no creo que haya nada que decir. Ella está convencida de que de alguna manera nosotros tenemos la culpa y no está dispuesta a ver sus propios errores. Entiendo que su condición mental probablemente empeora todo, pero yo no puedo excusar eso y dejarlo pasar. Ahora ha pasado más de una semana y todavía no ha quitado la publicación, aunque casi toda la familia ha reaccionado negativamente. No sé qué pasa por su cabeza y sinceramente siento que solo se está complicando más todo para ella. Si nos dejara, podríamos ayudarla, pero no le interesa eso. Solo quiere hacernos ver como los villanos y verse a sí misma como la víctima. Que así sea. De Román no hemos sabido nada, pero sí de su familia. Sus padres contactaron a mis suegros y les dijeron que la boda estaba cancelada. Obviamente, porque lo que se dijo no era necesario y Román está realmente herido. Él sí quería mucho a Raquel y le hubiera gustado casarse con ella, pero ella le ocultó cosas, incluyendo el diagnóstico. Parece que ya venían teniendo problemas desde hace algunos meses. Por supuesto, el diagnóstico es una explicación, pero él no entiende por qué no se lo dijo a nadie. Entiendo que hay ciertos estigmas y vergüenzas sobre las enfermedades mentales, pero no por eso se deja de hablar con la gente. Eso solo lo empeora. Y ella es una mujer educada y progresista, igual que todos nosotros. Pudo haber hablado fácilmente con todos nosotros si hubiéramos hecho lo mejor posible por ayudarla. Pero ahora parece que ni siquiera quiere ayudarse, solo quiere culpar a los demás y yo no sé cómo lidiar con eso. Nadie lo sabe. Creo que es completamente justo que Román ya no quiera esta relación, especialmente porque las cosas ya no son como antes. Cuando los padres de Román contactaron a mis suegros, ellos se disculparon por el comportamiento de Raquel, intentaron que hablaran y querían que Román y Raquel solucionaran las cosas para que así no terminaran tan mal. Pero él no quiso hablar con ella para nada, y lo entiendo perfectamente. Eso fue hace unos días y como ya no estamos en contacto con Raquel, no pudimos decirle nada de esto. En general, todo esto es muy triste. Ojalá ella pudiera ver cómo está arruinando todo para sí misma y permitiera que la ayudáramos. No somos el enemigo y necesita darse cuenta de eso. Debe pedirnos disculpas a todos por su comportamiento porque no había necesidad de hacerlo público. La verdad es que está bien que la gente esté de nuestro lado, pero aún así es vergonzoso. Sea como sea, sé que mientras ella no venga y me pida perdón, yo no tengo nada que decirle. Lo máximo que puedo hacer por ella es darle mi simpatía. Aparte de eso, no puedo hacer nada más por ella.
Y lo más importante, es que ahora estoy muy ocupada. Tuve un bebé hace unas semanas y ni siquiera es solo por esto, ya estoy agotada física y emocionalmente, y ella solo ha empeorado todo para mí. No quiero hablar con ella. Sé que mi esposo tampoco quiere. Y sé que hasta sus padres no están contentos con ella. Ahora mismo, está completamente sola. Y creo que la única persona que puede salir de esto es ella misma. Si decide que va a intentar arreglar su relación con todos nosotros, bien por ella. Si no, yo no lo voy a intentar. Ya echó todo a perder con su prometido, no sé qué piensa hacer con la familia, pero lo que sea, estas 2 semanas han sido muy intensas y espero que con el tiempo mejore un poco. Gracias por dejarme desahogarme aquí y por todo el apoyo que me han dado en los comentarios. De verdad, muchas gracias. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y he tratado de no pensar en nada de esto y me ha ido bien porque sinceramente no vale la pena seguir dándole vueltas. Ella tomó sus propias decisiones y es una mujer adulta. Puede afrontarlo sola. Mi esposo y yo nos hemos mantenido alejados de todo este lío y eso ha sido bueno para los dos. Anoche incluso vinieron sus padres a cenar junto con los míos. Y esa cena familiar fue mucho mejor que la anterior, eso seguro. Nos divertimos mucho y mi mamá subió algunas fotos a Facebook. De alguna manera Raquel las vio porque supongo que mi mamá no bloqueó a nadie ni tenía por qué hacerlo porque no está involucrada en nada de esto. Pero bueno, Raquel vio esas fotos y se enfureció. No nos confrontó, pero sí fue a casa de sus padres esta mañana. Y por mañana hablo de literal 7 u 8 de la mañana. No entiendo por qué alguien se despierta tan temprano solo para crear drama o tener algún tipo de confrontación, pero bueno, lo hizo. Mis suegros nos dijeron que estaba fuera de sí por todo eso. Actuó igual que la otra noche. Llegó a su casa y empezó a golpear la puerta como loca. Gritaba y lloraba histéricamente, diciendo que le estaban aislando por nada y que le dificultaban la vida y que ahora eran responsables de su enfermedad mental. A esa hora de la mañana, claramente no era opción dejarla hacer ese escándalo fuera de la casa porque era incómodo no solo para ellos, sino también para los vecinos. Así que mis suegros decidieron abrirle la puerta, dejarla entrar y tratar de calmarla, igual que intentamos nosotros. Intentaron calmarla, pero estaba histérica y siguió gritándoles, acusándolos de todo lo que iba mal en su vida por alguna razón. Fue muy injusto porque hasta donde sé, mis suegros no son el tipo de padres que deban cargar con esto. Han hecho lo mejor que pueden con ambos hijos para que sean buenas personas. Y, siendo realistas, Raquel tiene cerca de 30 años. Ya debería estar muy lejos de esa etapa en la que puede culpar a sus padres de todo. A veces las personas tienen que asumir sus propios errores también. Y lo que pasó recientemente fue culpa suya, no hay más. Ella misma se metió en esto. No puede culpar a sus padres por todo esto. Ni siquiera por la situación con Román, y menos por eso. Esa situación la creó completamente sola. No había razón para sospechar nada entre Román y yo. Apenas si hemos interactuado fuera de su presencia. Literalmente no había razón para decir eso, pero lo hizo. Y ahora, de alguna manera, es mi culpa, es culpa de él, es culpa de sus padres, es culpa de todos menos de ella. Lo siento, pero no funciona así. No puede comportarse así y usar su diagnóstico como excusa para todo. Eso está mal. Incluso sus padres trataron de explicarle de la mejor manera posible cuando vino, pero no estaba dispuesta a escucharlos tampoco. Está empeñada en hacer creer que no es la villana y ya. Nadie puede contradecirla y ese es su único objetivo. No entiendo por qué está actuando así, no sé qué le pasa y no sé qué va a hacer. Está estresando a todos y ni siquiera se da cuenta de lo mucho que está arruinando todo para ella misma. Y para cuando se dé cuenta, será muy tarde, seguro. Además, esta vez, porque fue a su casa, mis suegros terminaron contándole sobre la conversación que tuvieron con los padres de Román, donde decidieron terminar el compromiso en nombre de él. Supongo que fue una mala decisión porque después de eso, básicamente explotó con ellos. Se volvió loca. Empezó a tirar cosas, rompió varias cosas y causó destrozos en la casa esa mañana y luego se fue insultándolos a todos. ¿Cuál era su culpa? Ni siquiera lo sé. Román ya había prácticamente terminado el compromiso. Sus padres solo lo comunicaron formalmente a sus padres, nada más. Eso no hace responsable de lo que pasó a nadie más. Pero ella decidió que va a comportarse así y que está bien por su diagnóstico. Así que, lo que sea. Nos ha perdido, eso seguro. No me importa su diagnóstico. Me insultó. No ha quitado la publicación y ya no me interesa.
Creo que la insinuación inicial de que yo tenía algo con Román y que el hijo no era de mi esposo debió ser mi última gota. Debí haber puesto fin a mi relación con ella desde ese momento. Pero incluso después de eso todavía le di oportunidad, y ese fue mi error. Pensé que podríamos resolver todo, pero obviamente a ella no le interesa. Así que haga lo que quiera. Perdió a su prometido y ahora perderá el apoyo de la familia también. Que le vaya bien. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las cosas no han cambiado mucho. Nadie en la familia quiere hablar con Raquel ahora. Se suponía que ella iba a casarse la próxima semana, pero obviamente eso ya no va a pasar. Dejó de intentar contactarnos. Desactivó todas sus redes sociales y, hasta donde sé, se fue de su departamento, se mudó y hasta cambió de ciudad y nadie tiene contacto con ella. Espero que le vaya bien en la vida, que mejore pronto, pero espero no tener nada que ver con ella en el futuro. En cuanto a mí y mi pequeña familia, nos va bastante bien. Mi hijo está feliz y sano, mi esposo y yo estamos bien y mis suegros, claro, extrañan a Raquel a veces, pero ya hicieron las paces con la situación porque sinceramente hicieron lo mejor posible y no resultó. Ella decidió que no quería tener nada que ver con ellos y así lo hizo. No había mucho más que pudieran hacer por ella. Por supuesto esperamos que algún día podamos solucionar esto, pero hasta entonces solo podemos desear lo mejor. Ya no tengo rencor hacia ella, no más, pero no creo que pueda volver a tener una relación normal con ella y eso está bien. No todos tenemos que llevarnos bien, especialmente con quienes nos han hecho daño. Mi esposa arruinó mi familia y mi matrimonio solo porque no quiso ayudar a mi sobrino necesitado. Mi esposa y yo llevamos casados 4 años. Hemos tenido un matrimonio bastante feliz y antes de casarnos ya llevábamos 3 años juntos. Así que llevamos bastante tiempo juntos y realmente pensaba que la conocía bien. Ambos acordamos que no queríamos tener hijos desde el principio de nuestra relación y eso ya estaba decidido. Sin embargo, durante los últimos 2 meses hemos estado cuidando a mi sobrino. Mi sobrino, Jacobo, tiene 4 años y desafortunadamente su madre no es capaz de cuidarlo ahora mismo. Alicia, mi hermana, lamentablemente ha sido adicta durante los últimos meses. Llamaron a protección de menores por ella y fue realmente feo. No quiero entrar en detalles, pero cuando todo eso sucedió, hablé con mi familia y consulté también con mi esposa. Se decidió que Jacobo viviría con nosotros durante un par de meses. El padre de Jacobo falleció en un accidente de coche cuando Jacobo tenía 2 años y la familia de él no quiso saber nada de Alicia después de eso. Nuestros padres viven en otro estado y cuando todo esto pasó, lamentablemente mi padre estaba gravemente enfermo, así que no podían venir a llevarse a Jacobo. Nosotros éramos los parientes más cercanos y estábamos dispuestos a cuidar de Jacobo hasta que mis padres pudieran venir. Así que mi esposa y yo decidimos que por un tiempo dejaríamos que Jacobo estuviera con nosotros. Al principio, casi no hubo problemas. Pero en tan solo unas semanas, mi esposa empezó a comportarse de forma muy extraña con toda la situación, aunque ella había estado de acuerdo desde un principio. Empezamos a pelear sobre cómo lidiar con Jacobo y cosas por el estilo, y ella empezó a decir que no se había comprometido a criar al hijo de otra persona y me hizo sentir muy culpable por todo, a pesar de que ella misma había aceptado antes. Y sinceramente, pensé que no tenía razón para comportarse así porque yo era quien se encargaba de casi todo lo relacionado con Jacobo. Ella no tenía que hacer trabajo extra ni tareas de más ni nada por el estilo. Yo sabía que su trabajo era lo suficientemente cansado y no quería agotarla. Así que me ocupaba de todo el trabajo extra relacionado con el bienestar de Jacobo. Por eso era muy raro. Y hace un par de semanas tuve que pedirle a mi mamá que viniera lo más pronto posible porque mi esposa estaba haciendo la vida realmente difícil para mí. Ella constantemente se metía conmigo y a veces incluso con Jacobo. Y eso me parecía muy injusto porque el pobre niño ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Solo era un niño. Así que, en fin, mi esposa y yo estábamos peleando mucho por eso. Y en cuanto la salud de mi papá mejoró un poco, mi mamá vino y se llevó a Jacobo con ella. Y en los últimos meses, la situación entre mi esposa y yo ha ido de mal en peor. En las últimas semanas, después de que mi mamá vino a recoger a Jacobo, mi esposa y yo tuvimos otra pelea. Solo porque le dije que había sido bastante desalmada. Y ella me dijo que Jacobo no era su responsabilidad y que yo no podía llamarla desalmada solo porque se rehusaba a cuidar de él.
Y desde entonces no hemos hablado en un par de semanas. Seguimos viviendo en la misma casa, pero nos las hemos arreglado para no hablar. Ha sido muy raro y tenso, pero yo no pienso pedir disculpas por nada. Y sé que ella ni siquiera siente la necesidad de pedirme disculpas a mí. Así que no hay mucho más que decir. Y hace un par de días terminé hablando con mi suegro sobre esto. No fue intencional, simplemente salió el tema porque mi suegra me llamó para invitarnos a cenar. En ese momento, el teléfono de mi esposa estaba ocupado, así que decidió llamarme a mí. Y yo estaba bastante frustrado con toda la situación. Así que terminé diciéndole que no sabía si iba a poder ir. Y luego simplemente me desahogué contándole todo. Y mi suegra fue bastante comprensiva. Me dijo que no tenía idea de que mi esposa se estuviera comportando así y me dijo que hablaría con ella porque sería comprensible si mi esposa no hubiera aceptado en primer lugar. Pero ella sí aceptó. Dijo que estaba perfectamente de acuerdo en cuidar de Jacobo un par de meses hasta que mis padres llegaran a llevárselo. Ella misma dijo que le parecía bien. Y luego, en unas semanas, su comportamiento cambió por completo. Así que ¿qué otra cosa podía pensar yo sino creer que era desalmada? Porque no solo estaba siendo horrible conmigo, sino que también se metía con Jacobo. Pero bueno, después de la conversación con su mamá, volví a casa y mi esposa y yo tuvimos otra gran pelea. Ella estaba muy molesta porque yo había hablado con su mamá del tema ya que su madre la había confrontado. Y como ella se negó a disculparse conmigo por nada, mis suegros le dijeron que estaba siendo muy fría y no podían creer que hubieran criado a alguien así. Y ahora ella dice que yo la estoy haciendo quedar como la villana con todos. Pero yo no lo siento así porque solo creo que he compartido mi versión de la historia y si ella quiere, puede contar su verdad también. Nadie le impide hacerlo. Y admito que aparte de mis suegros he hablado con un par de amigos nuestros, pero fue solo por frustración ya que ella no me habla. Sé que es un poco inmaduro, lo reconozco, pero estoy seguro de que ella también ha estado contándoles a sus amigas sobre esto. Pero al final del día, honestamente solo digo la verdad. No estoy inventando nada. En fin, discutimos por eso y ahora me pregunto si realmente la estoy haciendo quedar como la villana ante todos. Porque si es así, no me siento bien al respecto. Supongo que no lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo pienso, me siento un poco culpable. Actualización 1. Como me sentía muy culpable por lo que había pasado, decidí hablar con mi esposa sobre esto. Mi esposa y yo hemos tenido una buena relación hasta ahora y realmente no quiero que todo se vaya por la borda. Han pasado 3 días desde que publiqué, así que decidí hablar con ella antes de ir a trabajar hoy. No habíamos hablado después de nuestra última pelea y fue bastante incómodo sacar el tema, pero sabía que tenía que hacerlo. Desayuné y le dije que sentía haberla hecho sentir que la hacía quedar como la villana, pero que esa no era mi intención. Le expliqué que como no me hablaba, me sentía muy desilusionado y solo quería hablar con alguien al respecto, por eso se lo conté a mis amigos. Y que incluso cuando hablé con mis suegros, no fue mi intención dejarla como la mala ni nada por el estilo. Simplemente salió porque estaba muy frustrado con la situación. No lo pensé mucho, así que quería que me perdonara por eso. Entonces esperaba que ella también me pidiera perdón porque no era que todo fuera mi culpa, pero en vez de eso solo me dijo que al menos había tenido la decencia de disculparme y siguió desayunando. Eso fue algo raro y molesto. Entonces le pregunté si de verdad no iba a disculparse conmigo. Y me miró en blanco y me dijo que no creía que tuviera que pedirme perdón por nada. Y entonces volvimos al mismo punto. Le dije que todo esto estaba pasando porque ella había sido muy desagradable respecto a Jacobo. Que sabía que él necesitaba ayuda y que ella había aceptado desde el principio ayudarlo. Y que no podía fingir que eso no pasó y actuar como si todo esto hubiera sido una gran carga para ella cuando ella misma dijo que sí. Yo intentaba refrescarle la memoria, pero ella me dijo que solo aceptó porque sintió que tenía que hacerlo. Creyó que yo me iba a ofender si no aceptaba. Pero en realidad, no quería saber nada de Jacobo. Eso era un detalle nuevo que salió. Nunca lo había mencionado antes. Fue muy extraño porque en ningún momento cuando hablé con ella al principio le hice pensar que me iba a molestar si decía que no. De hecho, creo que nos hubiéramos evitado muchos problemas si ella hubiera sido honesta y me hubiera dicho que no quería cuidar a Jacobo. Pero en vez de eso, decidió decir que sí.
Y luego nos hizo la vida difícil a todos durante 2 meses. Tanto que me lastimó a mí, lastimó al niño y mi mamá tuvo que venir antes solo porque mi esposa le complicó la vida a todos nosotros. Así que no solo se creó un problema para ella. Nos lo creó a todos. Y no puedo entender por qué habría de pensar que yo me ofendería si decía que no. Quizá me habría dolido, pero al menos la habría respetado por ser honesta. Y esto mismo le dije, que debió ser clara conmigo desde el principio. Le dije que no entendía por qué me mentiría, sobre todo en algo tan grande, porque era un compromiso enorme el que estaba haciendo. Cuidar a un niño un par de meses no es nada fácil, especialmente para personas como nosotros que no estamos acostumbrados a eso. Y no era como que si nosotros decíamos que no, no habría nadie para ayudar a Jacobo. Simplemente nosotros estábamos más cerca, tanto por ubicación como por parentesco. Así que si hubiéramos dicho que no, yo simplemente habría hablado con otro familiar y arreglado para que Jacobo se quedara con ellos. Así de fácil habría sido. Y hasta al principio, cuando hablé con mi esposa de todo esto y le pregunté si estaba dispuesta a que Jacobo se quedara con nosotros, ella aceptó muy contenta y me hizo pensar que todo le parecía bien. Así que ¿cómo iba yo a adivinar que en realidad no quería? No leo mentes. Y en cuanto a mi conducta, intenté siempre mantenerme neutral con el tema. Desde el principio hablé con ella francamente y siendo abierto. Así que realmente creo que no la estaba obligando ni presionando ni nada. Así se lo dije, que jamás fue mi intención hacerla sentirse obligada o presionada. Le dije que me decepcionaba que, después de tanto tiempo juntos, no pudiera ser honesta conmigo. Y aún así, ella de alguna forma lo volteó todo y lo hizo mi culpa. Me dijo que como llevábamos tanto tiempo juntos, yo debí saber que ella no quería saber nada de niños, que no tenía instinto maternal y que ni siquiera debería haberle preguntado si estaba de acuerdo en que Jacobo se quedara por un tiempo. A esas alturas la conversación ya me estaba agotando demasiado. Así que le dije que si de verdad pensaba que todo era culpa mía y nada era suyo, entonces no tenía más que decirle. A ella no le importó. Simplemente se encogió de hombros y se fue a trabajar. Y la verdad, no era así como esperaba que la charla fuera. Le pedí disculpas porque pensé que podríamos arreglarlo. Y realmente quería hacerlo. Quería arreglar las cosas para volver a la normalidad. Pero ahora no sé si eso vaya a pasar, con la forma en que se está comportando estos días. Ni siquiera sé si podré seguir con ella. De hecho, estoy considerando irme unos días a otro sitio y darme espacio para pensar qué quiero hacer. La casa se ha vuelto sofocante para mí y estuve tan decepcionado hoy que hasta pedí el día libre en el trabajo. Ella no ha vuelto todavía, pero creo que cuando llegue voy a hablar con ella y tratar de ponerle fin a todo esto de una vez, porque no sé cuánto más pueda aguantar así. Todo esto me ha costado mucho y realmente no creo que sea justo para mí, siendo sincero. Sé que quizá he sido un poco inmaduro al hablar del tema con mis amigos y contárselo a sus padres. Pero ahora ya no me siento tan mal porque está clarísimo que ella no tiene intención de arreglar nada conmigo. Solo cree que ella es la única persona correcta y ya. No le importan mis sentimientos, no le importa todo lo que se ha arruinado. Solo le importa tener la razón. Y puedo ver cuáles son sus prioridades. Actualización 2. Ayer hablé con mi esposa sobre todo y ella no pidió disculpas. Había dicho que hablaría con ella después de que regresara del trabajo, y eso hice anoche. En cuanto llegó, la confronté y le dije que me sentía muy mal por la forma en la que me habló en la mañana. Le dije que quería arreglar las cosas, pero que había dejado muy claro que no le interesaba y me sentía mal. Quería aún así arreglarlo, pero solo rodó los ojos y empezó a decirme que yo estaba siendo irracional e infantil y que ya estaba harta de la discusión, que no quería alargarlo más. Me dijo que si yo quería volver a la normalidad, entonces todo bien. Pero si quería seguir hablando del tema, que entonces no había nada que pudiera hacer porque ella no iba a pedir disculpas por nada. Eso fue todo para mí. Fue la gota que colmó el vaso. Así que decidí irme en ese momento. Ya tenía las maletas listas, así que fue rápido. Ella no intentó detenerme en absoluto. Y esa fue la parte más dolorosa de todo. De todas formas, manejé hasta un hotel cercano y terminé llorando hasta dormirme porque todo esto se estaba volviendo demasiado para mí. La quiero mucho. Incluso ahora no entiendo por qué me hizo esto.
Pero si quiero mantener mi dignidad y amor propio, no puedo volver con ella en este momento. Ella tiene que pedir disculpas. Tiene que reconocer que no todo es culpa mía. Hoy por hoy nuestra relación se ha vuelto muy tóxica y ni siquiera sé cómo llegamos a esto. No importa. Voy a afrontarlo por el tiempo que pueda. Pero si ella cree que así va a funcionar nuestra relación, está equivocada. Pronto voy a pedir el divorcio si no cambian las cosas, y eso es definitivo. Ya lo tengo decidido y hasta hablé con mis padres y ellos piensan que es lo correcto. Todo esto me duele un montón porque la amo y realmente quiero que las cosas funcionen, pero al ritmo que va la situación, no veo cómo eso vaya a pasar. De todas formas, voy a seguir publicando aquí y los mantendré informados. Ya no quiero hablar de esto con mis amigos y con mis padres ya hablé suficiente. Ellos tienen sus propios problemas, así que creo que este es el único lugar en el que puedo hablar libremente. Gracias a todos los que han comentado y me han apoyado. Eso significa mucho. Bueno, han pasado un par de días desde mi última actualización y no he sabido nada de mi esposa. Ha sido muy decepcionante. He estado esperando que me llame o al menos que me mande un mensaje, pero no ha dicho nada. Ha habido silencio total de su parte y eso me ha desanimado mucho porque pensé que en algún momento quizá me extrañaría y me llamaría. Después pensé que, aunque fuera sin pedir disculpas, al menos me llamaría para saber cómo estoy. Pero nada de eso ha pasado. Ayer finalmente decidí empezar a buscar un abogado de divorcio porque no sé de qué otra manera salir de esto. Ya es muy tarde para hablarle e intentar arreglar las cosas porque ya lo intenté y no funcionó. Así que ahora creo que es el único camino hacia adelante. He estado en contacto con nuestros amigos en común y ellos me dijeron que ella se está comportando completamente normal. Sé que dije que no les estaba contando nada de lo que pasa entre nosotros, y lo he cumplido, pero de hecho ellos fueron quienes me contactaron. Aparentemente uno de nuestros amigos comunes volvió a la ciudad por un tiempo y organizó una fiesta hace 2 días. La mayoría del grupo pensó que no íbamos a presentarnos por nuestra situación. Por todos los problemas que estamos teniendo y todo eso. Así que le sorprendió ver a mi esposa allí, pero sin mí. Y cuando estuvo allí, se comportaba como si nada hubiera pasado. Incluso cuando alguien le preguntó por mí y dónde estaba, les dijo que estábamos tomando un tiempo debido a dificultades personales. Pero minimizó todo el asunto. Lo hizo parecer como si no importara en absoluto. Y no sé. Me parece muy raro. Ella nunca ha sido así. No entiendo qué le pasa últimamente, pero sé que yo no puedo seguir así. No quiero sonar necesitado ni nada, pero necesito al menos saber que valgo algo en su vida. Y ahora siento que todo mi matrimonio se viene abajo y yo estoy tratando de sostenerlo, pero ella ya soltó la cuerda. Siento que todo se está desmoronando desde hace un tiempo. Estoy seguro de que si yo no trato de hablarle y salvar el matrimonio, a ella le da lo mismo dejarlo todo. Y no sé cómo manejar eso. Simplemente no lo sé. Hola a todos. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ya hablé con un abogado y decidí con cuál quiero seguir. Ya pedí el divorcio y también empecé a buscar un lugar donde vivir. No puedo quedarme en un hotel para siempre y ya estaba siendo muy caro, así que decidí irme a vivir con un amigo. Pero voy a buscar un departamento pronto. Y como mi esposa no se ha molestado en contactarme, decidí bloquearla y seguir adelante con mi vida. Evidentemente, no tengo la importancia en su vida que creía. Y ha sido un gran shock para mí porque siendo su esposo, de verdad pensé que al menos intentaría salvar esta relación. Puedo ver que no le interesa eso. Solo quiere que yo corra detrás de ella. Y eso ha sido así desde el inicio de nuestra relación. Cada vez que nos peleamos, solo es mi responsabilidad ir corriendo tras ella y arreglarlo todo. Y así ha funcionado hasta ahora. Pero creo que no puedo seguir haciendo eso una y otra vez, especialmente cuando no creo que mi error haya sido tan grande como ella dice. Si lo pienso, ni siquiera sé cuál fue mi culpa concreta. Solo sé que las parejas casadas tienen ciertas responsabilidades y deberes uno para con el otro, y que hice todo lo posible para hacer que funcionara, pero a ella claramente no le importa. No sé ni qué pensar de todo esto. Y en mi cabeza sigue siendo un gran lío. Pero al menos tengo la claridad de que ya no sé cómo seguir con este matrimonio. Los últimos meses han sido muy difíciles para mí y siento que me merezco algo mejor. No es que la quiera menos.
La sigo amando mucho. Y no creo poder dejar de amarla de la noche a la mañana. Pero si eso no significa nada para ella, entonces no sé qué más hacer. He tomado un descanso de todo en este momento, de ella, de mi trabajo, incluso de mi vida en general. Creo que de verdad lo necesito. En unos días voy a volar a casa de mis padres por unas semanas hasta que empiece el proceso de divorcio y voy a ver cómo están mis padres y Jacobo. No tengo idea de cómo va a reaccionar mi esposa a todo esto. Ni siquiera sé si le importa. Pero sé que lo hecho está. Y aunque quisiera recuperarme y arreglar las cosas después de esto, no sé si yo estaría dispuesto. Ya pasó el tiempo y es muy evidente que ella me ha dado a mí y a nuestro matrimonio por sentado. Y no creo que pueda fingir que estoy bien con eso. Así que ya terminé, y es definitivo. Hola. Ahora estoy en casa de mis padres y con Jacobo. Han pasado un par de días desde que llegué aquí y ha sido agradable tener gente a mi alrededor. Antes de irme, renté un departamento y en cuanto vuelva a casa me mudaré ahí. Mi esposa ya recibió los papeles del divorcio y en cuanto los tuvo me llamó para hablar porque la había desbloqueado sabiendo que al menos me iba a llamar. Eso pasó hace 3 días y creo que no se lo esperaba porque por teléfono sonaba bastante sorprendida. Me preguntó si hablaba en serio y si realmente quería terminar el matrimonio. Le dije que no era lo ideal, que realmente no quería hacer esto, pero que después de estar tanto tiempo lejos y que nunca intentara llamarme, no veía razón para quedarme. Me sentía humillado y sin respeto y no podía seguir así. Le dije que realmente traté de que esto funcionara, pero para ella yo no soy tan importante como ella lo es para mí. Así que fue muy difícil aceptar eso. Y decidí que separarnos era lo mejor para los dos. Le dije todo esto y esperaba que al menos intentara luchar por nuestro matrimonio en ese momento. Pero no dijo nada de eso. Solo me dijo que estaba muy decepcionada de que esa fuera mi decisión, pero que si ya lo había decidido, no podía hacer nada. Y luego colgó. Más tarde me mandó un mensaje diciendo que estaba completamente de acuerdo con los términos de la petición y que estaba lista para seguir adelante con el divorcio sin problemas. Y eso fue todo. Y así, nuestro matrimonio llegó a su fin. Y en cuanto vuelva a casa, legalmente se habrá terminado. Vamos a vender la casa y repartir el dinero y voy a usar eso para empezar mi propio negocio. Lo he estado pensando desde hace mucho tiempo y creo que finalmente lo voy a hacer. Ya estoy haciendo muchas cosas nuevas, así que ¿por qué no esto? Y creo que va a ser un buen y limpio comienzo para mí. Tengo un nuevo inicio y pienso aprovecharlo al máximo. Las próximas semanas van a ser difíciles con el divorcio y todo, pero lo voy a superar. Lo sé, y en cierto modo, si realmente hubiéramos ido para estar juntos, lo habríamos logrado. Pero parece que no. Y me duele mucho decir esto, pero ya se acabó y no hay nada que yo pueda hacer. Así que lo único que realmente puedo hacer es tratar de seguir adelante. Y eso es lo que voy a hacer. Gracias a todos los que comentaron en mis actualizaciones, se mantuvieron atentos y me apoyaron todo el tiempo. Eso significa mucho para mí y espero que en unas semanas o quizá meses pueda compartir algo mejor con ustedes. Actualización 6. Hola a todos. Ha pasado un año desde mi última publicación y muchas cosas han cambiado. Mi divorcio se concluyó hace varios meses y después de eso pasé unos meses ahorrando para iniciar mi propio negocio. Pero luego renuncié a mi empleo y me mudé de forma permanente a la casa de mis padres y he estado viviendo con ellos desde entonces. También ya comencé mi propio negocio. Trabajo desde casa en este momento, pero las cosas van bien. Gracias a Dios, Jacobo también está bien. Y por lo que sé, mi hermana ha estado mejorando durante los últimos meses después de toda esa situación intermitente, pero espero que esta vez sí lo logre definitivamente porque Jacobo necesita a su madre y realmente deseo que todo le vaya bien a ambos. Mientras tanto, yo siempre estoy aquí para ayudar y mis padres realmente aprecian tenerme en casa. He seguido en contacto con mis amigos de antes, pero mi esposa y yo no hemos vuelto a hablar desde el divorcio. Vendimos la casa y separamos nuestras finanzas, y desde que nos separamos no hemos tenido nada que ver el uno con el otro. Por lo que sé, ella ya está saliendo con otras personas, así que supongo que perdí mucho tiempo con ella. Pero en fin, ya no me importa. Me dolió durante mucho, pero ahora ya no importa porque estoy mejor. Y espero que en el futuro olvide todo esto.